Muy buenas noches con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hoy día estamos hablando sobre la ayuda social como ministerio de la iglesia. Y hoy es la segunda parte. Hace 15 días estuvimos viendo cómo la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento a poder eh, ayudar a los demás. La iglesia es una familia, la iglesia es una comunidad. Por tanto, en una familia se ayudan unos a otros. Y la iglesia también es, como dice el Señor Jesús, la luz que ha dejado en este mundo para que otros puedan ver, aprender cómo vivir. En esta imagen que ustedes pueden ver, los sociólogos de este tiempo están describiendo que en este tiempo las necesidades humanas materiales hablan de ropa, de seguridad, de transporte, comunicación, vivienda, hasta el ocio es ya una necesidad, cine, instrumentos, salud, trabajo, alimento. Y entonces, como ustedes se dan cuenta, las personas tienen diferente necesidad. A veces tienen ropa, pero a veces no tienen alimento, o a veces no tienen salud, o tienen problemas en transporte o seguridad. Y entonces nosotros como iglesia no vamos a cubrir todas esas necesidades, pero sí podemos hacer o poner nuestro granito de arena en una familia o en una persona que nos enteramos y poder ayudar de alguna manera. En esta noche vamos a ver más ejemplos del Nuevo Testamento que nos van a ayudar a entender ya cómo a la iglesia del primer siglo, en los hechos de los apóstoles, el Señor Jesús, cómo practicaban la ayuda social. Ah, la capacitación anterior dijimos que la ayuda social es un acto de bondad hacia el prójimo. También dijimos que la ayuda social es una muestra de compasión con el pobre. La ayuda social es una bendición para el que da y para el que recibe. Ese es para recordar nada más el concepto. Ahora, dijimos también que hay cuatro maneras de ayudar en la iglesia. Uno es llevar víveres. Segundo, donar prendas que ya no usamos. Tres, donar dinero. Y cuatro, dar nuestro tiempo. Y de esa manera entonces ya nosotros podemos ir avanzando. Ahora, lo que vamos a ver es lo siguiente. Por ejemplo, el Señor Jesús, él cuando hablaba con sus discípulos, les dio una lección de ayuda social. Y su lección es tan completa que les dijo lo que debieran hacer ellos. Ahora, él dice en Mateo 25, porque tuve hambre y me disteis, ahí está el verbo dar, de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, hay otro verbo, estaba desnudo y me vestisteis, hay otro verbo, enfermo y me visitasteis, hay otro verbo, en la cárcel y vinisteis a mí, otro verbo. Y más abajo dice, en verdad os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños a mí me lo hicisteis. Hay otro verbo de hacer. Entonces, miremos un poquito. Hola, Cuando pues, dice disteis, ¿acá? eh, ¿Qué pasó? cuando dice aquí, por ejemplo, que disteis, lo que está haciendo aquí es el verbo, el énfasis es dar, conceder, eh, transferir, regalar. Recibiste es como ser el anfitrión, dar la bienvenida, moverse juntos. Es como cuando tú recibes a alguien que viene por primera vez tal vez a Lima y no conoce.
Entonces tú te organizas para llevarlo a conocer, no sé si la Comar o el Cerro El Agustino, o quieres llevarlo, no sé si a Trujillo, de repente te vas a Chanchán, o si se va a Cusco, de repente van a Machu Picchu, pero se mueven juntos. Entonces, el primer verbo habla de que uno tiene que dar de uno hacia la otra persona. Lo otro es dar la bienvenida y ser anfitrión. Tercero, dice vestiste. Aquí es arropar, cubrir. La idea es adornar para que se vea bien. Si alguien está sin ropa no se ve bien. Entonces, a veces como algunas hermanas, ¿no? Van con su pantalón así, parece estropajo, y da ganas de regalarle un pantalón sano, pero nos damos cuenta que el pantalón es nuevo, entonces han comprado así ya con hueco. Entonces, a veces digo, tienen muchos gatos en su casa que los hace hueco su pantalón, ¿no? Y más o menos esa es la idea, que no se veían bien, entonces, ¿y qué hacían? ¿Qué dice el Señor? Es que le cubrían su cuerpo con un adorno. Y otro verbo es visitar. Visitar es aquí al enfermo. Iban a la casa de una persona, examinaban, supervisaban para ver el estado y de esa manera poder darle una ayuda. Y hay otro verbo, dice veniste, cuando habla de que está en la cárcel. Alguien que ha ido a la cárcel, ha llegado, se ha contactado con la persona y ha regresado. Y aquí cuando el verbo viniste, en otra traducción es me regocijasteis. El preso, por ejemplo, cuando está solo, le visita un familiar, se alegra mucho. Y el último verbo es hacer. Y aquí ya el verbo es un poquito más, más fuerte, porque habla de crear, de fabricar, de producir. Todos estos verbos nos enseñan cómo podemos practicar la ayuda social. No es simplemente orar, sino hay que dar, o a veces hay que recibir, o a veces hay que vestir, o a veces hay que visitar, a veces hay que ir hasta la persona, pero todo eso es hacer. Y hacer es un trabajo de artesano, un trabajo donde te va a demandar esfuerzo, recursos, tiempo, donde tú vas a sentirte contento por haber hecho algo. Ahora, tenemos el ejemplo de Bernabé en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bernabé era un levita, pero en el tiempo de Jesús, perdón, de los apóstoles, él había dejado como que el ministerio de levita a un costado para dedicarse un poco más a sus actividades personales. Se había sembrado un campo. ¿Y qué dice el texto? Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, o sea, José se llamaba, y más adelante a los apóstoles le llamaban hijo de consolación, porque ese era su trabajo, de consolar. Poseía un campo y lo vendió y lo trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Aquí vemos a alguien, por ejemplo, que siente el llamado del Señor para servirle y dice, yo soy levita, yo debía estar en el templo, yo estoy dedicándome al campo y ahora que se me da la oportunidad, dejo el campo, lo vendo, lo pongo a los apóstoles y me dedico al ministerio. Entonces, él se ha desprendido de su bien para caminar con Pablo especialmente. Y por eso en la iglesia de que en Hechos capítulo 13 en Antioquía, ahí oran por Pablo y Bernabé porque el Señor los estaba llamando para el ministerio. Entonces, aquí encontramos ya a alguien desprendiéndose de un bien para poder darlo al Señor y ese dinero pueda servir
para, para ser usado en la extensión del reino. Ahora, otra mujer que encontramos con su vida, cómo es que se dedicaba a ayudar a otros, es el ejemplo de Dorcas. Dorcas es una joven y dice que no estaba en Jerusalén, ya estaba fuera de Jerusalén, en Cesarea. Dice, entonces en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas, esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. La historia de bíblica dice que esta mujer tejía telas. ¿Y, ¿Y qué hacía con las telas? Las ayudaba a las viudas, a los niños, a las personas que tenían necesidad, entonces sus telas las llevaban para ayudar a estas mujeres. Y un día dice que murió la historia y muchas mujeres comenzaron a llorar por esa pérdida, porque su presencia, su persona era muy grata. Y Pedro estaba en ese lugar, fue llamado Pedro y Pedro fue a su encuentro y oró y resucitó a Dorcas. Aquí entonces ya uno que vende su campo, Bernabé, otro que fabrica con sus manos y hace telas para ayudar a otros. Tenemos el ejemplo de Lidia. Lidia ya es otro tipo de persona. Ella es una mujer, vamos a decir, empresaria de su época. Una mujer que manejaba personal. Y Pablo llegó con Bernabé, Tito, al lugar donde vivía. Lidia era una mujer que creía en Dios. Pero mira su actitud, dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Entonces aquí se convierte en la anfitriona, cuando Jesús dice, me recibisteis. Y aquí está esta mujer, convirtiéndose en anfitriona, compartiendo su casa, su comida, su tiempo con estos hombres que estaban predicando la palabra del Señor. Hay uno que se desprende de un bien material, otro que fabrica y aquí otro que quiere compartir lo que ha recibido. ¿Qué más? Encontramos ahora la respuesta del profeta Juan el Bautista. Los soldados se acercaron y ¿qué vamos a hacer? Después que se acercaban a Jesús, preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, y él comenzó a decir, no roben, no estafen, pero lo que dijo Juan el Bautista es esto. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Ya que ahora se han vuelto al Señor. Respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer haga lo mismo. Parece que había mucho egoísmo, parece que había mucha codicia en el corazón de las personas y entonces no estaban acostumbrados a esto y ahora el profeta Juan le dice, hay que compartir. No puedes tener tú más si otro no tiene nada. Entonces, hay que ver la manera de poder compartir. Y eso creo que nosotros necesitamos aprender. Yo sé que ustedes se compran zapatos de vez en cuando. ¿Por qué se compran zapatos? Porque ya sienten que el zapato que tienen ya está abriéndose o ya está despintado. Entonces, pero ese zapato que no lo vas a usar tú ya muy continuo, hay otro que sí lo puede usar. Entonces, pues hay que dar ese zapato, que otro lo necesita, para el trabajo tal vez lo necesita. Y de esa manera uno va compartiendo. Entonces, eso es el pensamiento de Juan. No a quedarse con cosas que ya no vamos a usar o acaparar sabiendo que otro no tiene nada. Y esa sensibilidad es lo que debemos tener de las demás personas. Tenemos la exhortación del apóstol Pedro. Pedro
escribe, perdón, del apóstol Santiago, perdón, de Santiago. Santiago escribe su carta a los cristianos que han sido dispersados de Jerusalén y comenzaban a pasar bastante necesidad fuera de Jerusalén por la persecución. Y entonces había otros creyentes que ya tenían sus propiedades, que vivían bien, pero había otros que habían salido y estaban pasando necesidad. Entonces, ¿qué dice Santiago? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, hermano, caliéntate y sáciate, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y entonces aquí ya Santiago comienza a presentarnos más como una doctrina ya, la ayuda social, como una regla de conducta. Ya no dice, mira, es una opción ayudar. No, dice, cuando tú ves una necesidad, es tu responsabilidad. No puedes disimular con palabras. Tienes que hacer algo práctico, porque de esa manera estás demostrando que tú crees en Dios, que tú verdaderamente eres un hijo de Dios, porque eso es lo que hizo el Señor Jesús. Pero si tú no haces esto, entonces tienes una fe muerta, literalmente es como inerte, de palabras nomás. Ahí en esta frase dicen, las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada. Y eso nosotros necesitamos tomar en cuenta. No debemos llamarnos cristianos y no hacer nada. Si nos llamamos cristianos, hijos de Dios, entonces debemos ser sensibles con la necesidad de otras personas. El apóstol Juan también nos da una advertencia. Ya Santiago, Juan, comienzan ahora ya más a legislar un poco más sobre lo que debemos hacer para con los demás. ¿Y qué dice Juan? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y yo he visto hay personas que disfrutan el dar, y esas personas nunca les falta. Siempre, siempre encuentran la bendición. Nuestro corazón no debe estar encadenado, no debe estar cerrado, sino en nuestro corazón debe estar ese sentir de querer ayudar. Y a veces hay que enseñar a los miembros de nuestra familia, a decir, mira, dona esto, regala esto, porque a veces no nos han enseñado nuestros padres, o no nos han enseñado en toda la cultura familiar. Entonces, siempre nos han dicho, ¿no? Hay que guardar pan para mayo, después no sabemos lo que va a pasar mañana, hay que ser, como se llama, responsable. Y entonces hemos guardado y guardado cosas. No sé, pero en algunas casas la abuelita está guardando cosas, la hija está guardando cosas, la nieta está guardando cosas. Y a veces ya no quieren tocar nada de las cosas de la abuelita porque se vaya a molestar y están esperando que la abuelita ya vaya con el Señor para recién decir qué hacemos con esto ahora. Hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestra esposa o al esposo o aún a nuestros padres para ayudarles a abrir su corazón y poder compartir con los demás. El apóstol Pablo
ya lo pone como un mandato. Y el apóstol Pablo nos pone como un mandato, pero también apunta a un objetivo más claro, ya nos ayuda a determinar cómo debemos trabajar. Y dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y dice, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, Pablo ya dice, practiquen la ayuda social, pero primero traten de ayudarse los unos a los otros en la iglesia, a los que están creyendo en el Señor. Y eso va a permitir que unos puedan fortalecer su fe, puedan encontrar un hogar, una familia y no puedan sentirse solos. Y eso va a servir. Por eso es que los cristianos debemos ser amigueros, cuando alguien viene, acercarnos, preguntar de dónde viene, que si alguien llega a la iglesia por primera vez, nunca lo has visto, acercarte, decir, hermano, buenos días, buenas tardes, qué gusto verte, primera vez te veo por acá, sí, y entonces darle la bienvenida, mi nombre es tal, aquí estamos para servirte. Entonces, esas cosas ayudan mucho. Y de pronto conversando, algunos tienen problemas con su mujer, otros tienen problemas de alimentos o de ropa. Y entonces, si en la iglesia tenemos algo para poder ayudar, entonces podemos coger y dar. Si no, a veces no es posible. Y para concluir esta parte, quiero decir lo siguiente. La iglesia existe para servir a los demás. Según Hechos capítulo 4, dice que todos tenían las cosas en común. Ninguno pasaba necesidad. Y ese es el ideal que debe haber en la iglesia. Todos puedan sentirse bien. En segundo lugar, la iglesia se da a conocer por sus servicios. Dice en Hechos capítulo 2 que la iglesia hacía favor para con el pueblo y el Señor añadía cada día más lo que habían de ser salvos. Entonces la sociedad podría decir, allá está la iglesia de Cristo. Son diferentes, son buenos, aman, ayudan. 3. La iglesia se organiza para poder servir. Hechos capítulo 6, encontramos un problema que se estaba generando entre las mujeres griegas y las hebreas, y unos estaban dándole más, favoritismo a un grupo, y entonces los apóstoles dicen, mira, a ver, no podemos estar en esto nosotros, pero necesitamos levantar un grupo de personas. Y levantaron un grupo de personas, 6 diáconos. Oraron y esas personas se encargaron de guiar, administrar sobre las necesidades de las mujeres que estaban pasando problemas. Y entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo nos organizamos y cuándo empezamos? Y eso es lo que en esta noche yo quisiera poder compartir. Pero antes quisiera orar por en este momento por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este tiempo. Permita, Padre, que en tu iglesia aprendamos a compartir, aprendamos a donar, aprendamos a dar, aprendamos, Señor, a esforzarnos a hacer algo nosotros para que otros puedan ser bendecidos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.